Taller de Estudios en Arte y Política, Politart. Esta vendría siendo nuestra tercera sesión académica y el día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Zenón de Paz. El doctor Zenón de Paz es profesor principal del Departamento de Filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido coordinador de este departamento y director de la Escuela de Filosofía, también secretario técnico de la Comisión Nacional de la Segunda Reforma Universitaria, director nacional de Educación Superior en el Ministerio de Educación, ministro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria y presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Ha participado como ponente o profesor visitante en diversas universidades de América Latina, Estados Unidos, Europa y el Japón. También tiene diversas publicaciones sobre la educación superior en el Perú, cosmovisión andina y otros temas de su especialidad. El tema de hoy es arte y hegemonía cultural y esperamos que este tema sea enriquecedor y que podamos sacar provecho de esta sesión, viendo que también es importante dentro del panorama nacional e internacional. Le doy el pase al doctor Zenón de Paz. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Por favor, ¿pudieran confirmarme? Sí, se escucha bien. Gracias, gracias. Muy bien, bueno. En primer lugar, gracias por la invitación y felicitaciones también a los que organizan este taller desde Ciencia Política, entiendo. Y bueno, quizá también me parece pertinente expresar mi reconocimiento, ¿no?, a este tipo de iniciativas, a este tipo de actividades que constituyen el alma de la universidad, el alma de San Marcos en particular, ¿no? En San Marcos tenemos una tradición de activismo estudiantil también académico, y quizá yo diría sobre todo académico, muy importante, ¿no? Si en este mismo momento nos fijáramos en las actividades académicas extracurriculares, ¿no?, que están teniendo lugar en la universidad, puedo asegurar con toda certeza que la mayor parte son actividades organizadas por estudiantes, ¿no? Una universidad donde hay constantemente actividad académica es la Universidad Católica. Pero la diferencia es que allá las actividades académicas, casi en su totalidad, son organizadas institucionalmente. O sea, las diversas autoridades académicas hacen aquello, ¿no? Igual, en los dos casos, en Católica y en Universidad, y en San Marcos, hay intensa actividad académica, ¿no?, extracurricular. Y eso es muy importante porque una universidad cuya actividad se reduce a, a la actividad curricular, digamos, cuya actividad académica se reduce o casi se reduce a la actividad curricular, casi no es una universidad, ¿no? Pero eso ocurre en la mayoría de los casos entre nosotros. Y bueno, solo quería hacer notar que entre nosotros en San Marcos es mérito de los estudiantes, ¿no? Y eso es muy importante. Bien, entonces, yendo al punto, la idea, entiendo, era conversar sobre estas dos cuestiones, vincular estas dos cuestiones, ¿no?, lo del arte y lo de la hegemonía cultural. Y se me había indicado también que intentara vincular estas dos nociones, tomando como referencia lo del Círculo de Frankfurt o lo que se denomina también teoría crítica, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que voy a procurar hacer para luego ver si podemos conversar más bien, ¿no? Bien, en primer lugar, empezaré diciendo algo respecto a la hegemonía cultural. El concepto de hegemonía en el terreno político, o el de bloque hegemónico, directamente remite a Antonio Gramsci.
este pensador italiano, marxista, que pensó el cambio social, yo diría en términos culturales, ante todo, y tal vez aún en términos de crítica civilizatoria, en el sentido de un cambio que se tradujera en una sensibilidad distinta a la que caracteriza al mundo moderno, que es una sensibilidad funcional a una lógica de dominación. ¿A qué me refiero? Eh, si de alguna manera hubiera que caracterizar la sensibilidad moderna en general, creo que uno de los primeros grandes pensadores de la era moderna, Renato Descartes, ¿no? Este filósofo que todos ustedes conocen, lo expresó muy bien, de manera abstracta, claro, como suele ser en el terreno de la filosofía, expresó lo que es sentido común en la era moderna. ¿A qué me refiero? A que cuando hablamos de sujeto, estamos hablando estrictamente del ser humano. El ser humano es un sujeto. Y como ocurre con lo que tiene esa condición de sujeto, es un agente, ¿no? Frente a él, lo que hay es más bien algo paciente, eh, algo que va a ser objeto de su actividad, objeto de su conocimiento, objeto de sus deseos, objeto al fin y al cabo, ¿no? A lo que Descartes, como ustedes recordarán, eh, eh, denominó res extensa. ¿Qué es lo que hay frente a la subjetividad, al pensamiento, al espíritu, al alma o como quiera que lo llamemos? Res extensa, básicamente extensión. Digamos, para hacerlo un poco más intuitivo, corporeidad. Pero lo característico de eso que Descartes llamó res extensa es su condición de objeto, su objetividad. Y lo que corresponde al sujeto es ocuparse de ello, ¿no? Otra manera de decir aquello mismo, puesto que la condición de sujeto eh, corresponde en sentido estricto al ser humano, es que con el advenimiento de la era moderna, tiende a ver por todas partes objetos, o digamos mejor, recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la naturaleza, antes vista como Pachamama, por ejemplo, aquí, hasta que los europeos llegaran más o menos por ahí, a estas tierras, o como Gaia o Gea entre los griegos, es decir, como algo viviente, sapiente, que tiene por tanto la condición de sujeto, pasa a ser básicamente una suerte de arsenal de recursos, recursos naturales. ¿Y de qué se trata cuando vemos algo como un recurso? Se trata de algo que está ahí disponible eh, para ser explotado, ¿no? ¿Para qué están ahí los recursos? Para ser explotados. Entendido por ello, utilizados de manera que rindan al máximo posible en términos económicos, en términos de rentabilidad, ¿no? Bueno, claro, esta mirada, esta sensibilidad, primero se ejerció, claro, sobre el mundo circundante, que acabamos de recordarlo, Descartes consideró básicamente res extensa y por eso privado de subjetividad, de ánimo, ¿no? Un mundo inanimado, ¿no? También un mundo desencantado, como luego diría Max Weber, por ejemplo, un mundo desacralizado, porque lo que tiene la condición de objeto, de res extensa, carece pues
de dignidad. La dignidad solo la posee el sujeto, en este caso el hombre. Eso es el humanismo, digamos de paso, ¿no? Es el reconocimiento de que el hombre posee dignidad y hasta ahí todo bien, posee valor intrínseco, no puede ser instrumentalizado. Como decía, hasta ahí todo bien. Pero como afirmaba Spinoza, toda afirmación conlleva una negación. Eh, ¿Y cuál es la otra cara de esto? La otra cara es que todo lo demás pasa a ser lo que ya dijimos, un recurso disponible allí y que carece de valor intrínseco, ¿no? Carece de dignidad, en fin. Bien, eso es lo que la sensibilidad que adviene con la era moderna, ¿no? Porque recordemos aquí que lo que diferencia una época de otra, digamos, un mundo de otro, como cuando hablamos del mundo moderno, del mundo medieval, del mundo antiguo, del mundo prehispánico, en ese sentido. Lo que diferencia un mundo de otro, una época de otra, por ejemplo, es su sensibilidad. Acabamos de dar un solo rasgo de la sensibilidad moderna, que ustedes reconocerán seguramente, efectivamente está entre nosotros y es como sentido común, es algo de lo que nadie duda, ¿no? A través de la ventana estoy viendo montañas aquí, estoy en Chaclacayo, a unos 100 metros hay una montaña que se llama el Cerro Culebra. Hay adoratorios, hay una serie de cosas allá arriba, porque todas estas montañas cercanas a Lima están intervenidas, ¿no? Aquellos que dejaron esos restos ahí no consideraban pues a esa montaña una res extensa simplemente, o una cosa, o un objeto manipulable a voluntad, menos un recurso explotable, digamos un recurso canterable, puedo aprovechar la piedra que está ahí, o un recurso turístico, puedo poner un mirador arriba, instalar un restaurante, qué sé yo, y le saco provecho, o un recurso energético, pongo arriba un molino de viento, en fin, pero recurso al fin y al cabo, que es tal como nosotros lo vemos. Los que edificaron esos restos rituales que hay allí, de hecho no vieron, no se relacionaron con la montaña de esa manera, tenían otra sensibilidad, ¿no? Tenían otra sensibilidad. Con respecto al mundo circundante, pero también con respecto a ellos mismos, ¿no? No se percibían, no se entendían a sí mismos y a los demás, por ejemplo, como individuos, es decir, como átomos autárquicos que son lo que son por sí mismos, o como los tipificaran, ustedes son de ciencia política, gentes como John Locke, Thomas Hobbes y de ahí en adelante, como el individuo egoísta y calculador, que es el típico sujeto de la era moderna, ¿no? Que incluso al vincularse con los otros, es decir, al formar sociedad, lo hace en función de un cálculo egoísta. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Me conviene dejar el estado de naturaleza y pasar a entenderme con los demás? Me conviene, claro, y entonces es que sobreviene el contrato social, ¿no? A partir de un cálculo costo-beneficio, ¿no? La sociedad, por tanto, como saben ustedes, en esa lógica, no es originaria. Lo originario es el individuo. Es de la voluntad de este individuo que emerge la sociedad, ¿no? Cosa que no ocurre, por ejemplo, con eso otro que se llama comunidad, ¿no? A nadie se le ocurre que una comunidad sea resultado de un cálculo costo-beneficio o de la voluntad del individuo egoísta y calculador que existe originariamente, ¿no? Una comunidad siempre ha estado ahí, al contrario, la persona ha formado su personalidad por su pertenencia a esta comunidad, ¿no? Porque de ahí no hay que confundir personas con individuos. Personas siempre han habido, claro, pero individuos en sentido estricto en la era moderna, hace parte de la sensibilidad de la era moderna. Muy bien, entonces a esto es a lo que me refería, para no abundar con otros ejemplos, cuando decía que sosteniendo un orden, sosteniendo un mundo, porque mundo es eso, es algo que tiene orden.
lo contrario de lo inmundo, caótico. El equivalente griego es cosmos, lo contrario del caos. Bueno, lo que decía es que sosteniendo un orden, en este caso un orden político, por ejemplo, hay una sensibilidad, una manera de entender y algo más radical todavía que el entendimiento, de sentir el mundo y la vida, ¿no? Que no perdamos de vista, es algo que se va configurando con la historia, es decir, no hay una manera natural, normal, de comprender o de sentir el mundo y la vida. O dicho de otra manera, no hay un único modo de ser humano. Hay muchos modos de realizar la humanidad, de ser humano. El modo moderno es uno de ellos, pero tiene esta peculiar característica. Lleva consigo una voluntad de dominio, para empezar, una voluntad de dominio del entorno, del mundo, digamos, de la naturaleza, muy, muy visible, ¿no? Que antes en otro tipo de comunidades no ha estado presente, ¿no? No nos vamos a detener en dar señales o indicios de ello, simplemente lo menciono, ¿no? No ha estado presente. Para ahorrar discurso, digamos, no pudo haber estado presente por una sencilla razón, porque el mundo está encantado, vamos a decirlo así, está lleno de dioses. ¿Cómo voy a dominar a Pachamama? Tendría que ser un hijo desnaturalizado para proponerme algo así. El hombre moderno es un ser desnaturalizado, literalmente. No se siente parte de la naturaleza. La naturaleza está allí, ya lo dijimos, como un objeto dispuesto para su voluntad de dominio. El problema con esto, más allá de lo que seguramente ya empezamos a intuir, porque además está muy a la vista ahora, nuestro país en este momento literalmente se está incendiando, por ejemplo, y, y no es enteramente natural aquello, ¿no? Hace parte de eso que está ocurriendo, terrible, el cambio climático, que es resultado de la acción humana, de una acción humana basada en esta sensibilidad. Pero también, ya en el sentido más inmediato, esos incendios han sido originados por alguien que puso fuego ahí. ¿Para qué? Para ganarle terreno al bosque y cultivar lo que fuera, pero para eso, ¿no? Eh, eh, Eso no podría haber ocurrido antes, no así deliberadamente, por lo que ya dije, ¿no? Bien, entonces, ahí con lo primero que quería hacer, notar, cuando iba a referirme o me estaba refiriendo a que un orden se sostiene en última instancia, un orden político en este caso, en una sensibilidad, en una manera de entender el mundo y nuestro puesto, nuestro lugar en el mundo. Eso no es tan fácil de percibir, porque no es algo evidente, es algo que está como, digamos, supuesto, presupuesto en nuestras acciones, ¿no? Pero en la reflexión filosófica, ya ustedes sabrán, de lo que se trata es de justamente hacer explícito aquello que está de algún modo presupuesto, aquello que está implícito y por lo general sin que nos demos cuenta. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir con esto último? El hombre moderno, por ejemplo, al que estamos haciendo referencia, no percibe esto que yo he estado mencionando como una creencia entre otras posibles. No, no es una creencia. Creencia es la de aquel que cree que puede dialogar con la montaña, una rara creencia además, ¿no? La suya, lo de ver la montaña como una cosa, eso no es una creencia para el hombre moderno. Eso es algo obvio, axiomático, una verdad evidente, como son los axiomas, ¿no? Pero cuando uno se detiene a considerarlo,
como de alguna manera lo estamos haciendo. No, se revela también como una creencia, es una de las grandes creencias que sostienen el mundo moderno, el orden moderno, porque el orden, lo reitero ahora por el lado de las creencias, se sostiene en un conjunto de grandes creencias, y mientras esas creencias sean sólidas, mientras no se perciban como tales, el orden está garantizado, el orden está garantizado. Se reproduce espontáneamente en la medida en que yo actúo espontáneamente basado en estas creencias, de esta manera con la naturaleza o de esta manera con las demás personas a las que considero individuos, etcétera, el orden se reproduce. Y perfectamente puedo estar actuando así, considerándome alguien que es crítico al orden. A ver, pondré un hipotético ejemplo, ¿no? Digamos, un típico materialista dialéctico. Ustedes saben a qué me refiero. Una lectura de Marx, ¿no? De la que no sé si Marx se haría cargo, ¿no? Pues distingamos a Marx de las lecturas que se han hecho de su obra. Pero me estoy refiriendo a esta lectura que se hizo de su obra, ¿no? El materialismo dialéctico. Para el materialista dialéctico, el cerdo que yo estoy viendo también es una res cogitans, por supuesto, ¿qué otra cosa puede ser? Y es un progresista. Es decir, en nombre del progreso, si hay que tumbar el cerdo, túmbalo nomás, no hay ningún problema. Esto de producción. Ven cómo aquí estamos frente a una persona, el materialista dialéctico, que se supone que es hipercrítico con el orden existente, pero en la medida en que su sensibilidad es enteramente funcional a ese orden existente, acabo de dar un ejemplo, él también considera que lo que hay son recursos y participa de otra creencia moderna, la creencia en el progreso, que también es una creencia. No nos vamos a detener en un poco en analizarla, pero es una creencia. No es una verdad evidente, como no es una verdad evidente que fuera del pensamiento solo haya res extensa. Eso es una suposición, es una creencia. Bien, entonces decía que, como afirma algún refrán popular, de buenas intenciones suele estar empedrado el camino que conduce al infierno. Esta persona se asume a sí misma hipercrítica del orden, pero en realidad, premunido de esta sensibilidad, está reproduciendo el orden y de una manera eficaz además, ¿no? Bien, esto es de lo que Gramsci se percató, ¿no? Era marxista, acabo de decir. Pero tenía pues una lectura bien interesante de Marx, de aquel Marx que había dicho, creo que en la cuestión judía, sobre la cuestión judía, un texto suyo de 1843, ¿no? Había dicho que las ideas se convierten en fuerza material cuando se apoderan de la gente. ¿De qué está hablando? ¿De qué estaba hablando o en qué estaba pensando Marx al decir eso? Que las ideas pueden pasar a ser una fuerza material, digamos un vector físico actuante, cuando la gente las hace suyas, es decir, cuando cree firmemente en ellas. Acabamos de hacer una mención a una de esas ideas, de una que ha venido a ser una enorme fuerza motriz a lo largo de la era moderna, cuya fuerza en realidad se está agotando aceleradamente, es verdad. Sobre todo en las sociedades que han ido más lejos en esto de llevar adelante el proyecto moderno. En las sociedades que recién están ingresando a esa lógica, como la nuestra, todavía tiene una mayor credibilidad. Me refiero a la idea del progreso, justamente. Que ha sido una fuerza motriz, por supuesto. Ahora mismo lo podemos notar, ¿no? Vamos por ahí hacia las alturas, por aquí subiendo a partir de Cocachacra uno empieza a subir hacia arriba, hacia Tupicocha, en fin. Lo hice
no hace mucho, y nos encontramos con pueblitos que nos parecen deshabitados, las puertas cerradas, encontramos ancianos, niños, jóvenes muy pocos. ¿Y los jóvenes dónde están? Bueno, se han ido a la ciudad. ¿Por qué? En busca del progreso. Es una fuerza motriz potente, ¿no? Claro. Vemos por ahí fotos como las de Martín Chambi, me imagino, hace varias décadas ya. Pueblos iguales, llenos de gente. ¿Y esto por qué no se iban en busca del progreso? Porque no tenían idea del progreso, sencillamente. Todavía no había llegado la idea. No se veían atrasados. En fin. Y además llegan aquí y de aquí se van hacia el norte, me refiero al hemisferio norte del mundo, ¿no? En busca del progreso siempre. Ustedes saben, uno de los grandes fenómenos contemporáneos es la migración, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Entonces, que viene a ser una fuerza motriz en cuanto se apodera de las masas, como decía Marx, sin duda. En eso estaba pensando Gramsci. Bueno, no me voy a detener en Gramsci, disculpen, porque el tema es hablar de arte y hegemonía cultural. Me estaba deteniendo un poco en él para dar cuenta, básicamente, de que Gramsci se percató, como de alguna manera Marx, como de alguna manera Mariátegui aquí. Mariátegui es un tipo sumamente interesante, ¿no? Ustedes saben, si han leído Mariátegui, que él también asume que el socialismo es un mito, es una religión, una creencia. La entiende como tal, así como entiende que la era moderna ha desplegado sus propias creencias. Eh, Percibía esta dimensión y lo importante que puede ser esto que llamamos imaginario, el imaginario colectivo, incluyendo la sensibilidad, claro, ¿no? El imaginario colectivo, que nos permite a los seres humanos hablar de realidades, de entidades que no son de naturaleza física, ¿no? Como el Estado, por ejemplo. La habitación es física, la computadora es física, este mouse es físico, mi voz es algo físico. También hay una dimensión psíquica de la que participamos, pero hay una tercera dimensión, una suerte de tercera dimensión, hecha posible al parecer gracias al lenguaje, que se compone de entidades imaginarias que existen solo en nuestra imaginación, pero no por ello dejan de ser absolutamente factores que operan materialmente. El Estado, por ejemplo, la universidad, por ejemplo, ¿no? Eh, la universidad no son sus locales, pues mañana cambia de locales y sigue siendo la universidad. La universidad tampoco son felizmente sus autoridades, ¿no? Estoy pensando en San Marcos. Me parece inadmisible lo que la señora esta ha hecho, poner la bandera a media asta, publicar un obituario por la muerte de alguien que intervino militarmente a San Marcos. En fin. Decía felizmente, la universidad tampoco son sus autoridades, ¿no? Mañana cambia y la universidad sigue como tal. ¿Qué es la universidad entonces? Una entidad imaginaria, claro, como el Estado decía, ¿no? Bien, entonces, pero existen, pues no vamos a entrar aquí a la cuestión filosófica de qué es existir, ¿no? Ustedes ya irán notando que existir no es solo ocupar un lugar en el espacio, pues, ¿no? El concepto de existencia, en cuanto uno empieza a reflexionar sobre ello, se muestra más complejo que aquello, ¿no? Bien, entonces, pero estas entidades imaginarias existen en cuanto creemos que existen. Claro que sí, en el fondo, en cuanto creemos que existen. Eh, entonces ahí también están operando creencias, ¿no? Bueno, de esto se ha dado cuenta Gramsci en particular y se detuvo él, más que otros marxistas seguramente, es su mérito,
en considerar la extrema importancia que tiene esto que acabamos de decir, ¿no? Es decir, si un orden se sostiene en última instancia en un conjunto de creencias que moldean nuestra sensibilidad y nuestro entendimiento del mundo y de nosotros mismos, ese es un terreno de disputa fundamental, literalmente fundamental. Es decir, eso que él llamaba hegemonía se sostiene en última instancia en ese nivel. En esto, Gramsci, como buen italiano, seguramente, eh, es un continuador de una tradición muy visible ahí en Italia, digamos Maquiavelo, empezando la era moderna, eh, sobre el cual Gramsci tiene textos muy interesantes, ¿no? Analizando la obra de Maquiavelo. ¿A qué me refiero? Recordarán ustedes que para Maquiavelo, el poder, para tener el poder no basta con tener las armas, ¿sí? Él tiene claro que cuanto más hay que recurrir a las armas, es decir, a la violencia, a la imposición, a la represión, eso es un síntoma de debilidad del orden. Es un síntoma de debilidad del orden político. Tiene que imponerse a la fuerza para mantenerse. El orden fuerte, el orden estable, es el que no requiere recurrir a esto. ¿Por qué? Porque la gente acata, digamos, el orden y lo reproduce de buena gana, ¿no? Por esto, cuando Maquiavelo se pregunta si es mejor ser amado que ser temido, ¿recuerdan ustedes? Bueno, esto de ser amado no depende de ti. El ser temido sí puede depender de ti. Entonces, si no puedes ser amado, por lo menos en el terreno político, logra que te teman, ¿no? Pero ahí es cuando advierten, pero en realidad nadie se puede sostener solamente en el temor. Asume eso como algo pasajero, procura ser amado, claro, busca por todas las vías posibles ser amado, porque nadie se puede sostener solamente en el temor, digamos, ¿no? Eso es lo que decía, ¿no? A su manera, Gramsci está diciendo eso mismo también, solo que con mayor detalle a propósito del tema de la hegemonía, ¿no? Bien, entonces, cuando él habla de hegemonía, está hablando de la capacidad de lograr que los demás vean y sientan las cosas como es deseable, como es deseable, ¿no? Lo voy a poner de otra manera, ¿no? Hablamos de un orden, ¿no? De un orden político. Un orden, en última instancia, reconocer un orden supone identificar, distinguir, clasificar, jerarquizar. Todas estas son operaciones que todo el mundo hace, aunque no lo hace de la misma manera. Pero todos lo hacemos en todo momento. Y de cómo lo hagamos depende el orden, pues. Supongamos que estamos en un salón físico, ¿no? Todos lo que en este momento estamos compartiendo en este momento. ¿De qué manera nos podemos identificar, distinguir, clasificar, jerarquizar? De infinitas maneras. Una manera tal vez espontánea, la importancia que tiene el poder, porque en todo momento hay juegos de poder, pues ahí en el salón. Una manera espontánea es profesor-estudiantes. ¿Y por qué es la más espontánea? Por una relación de poder que hay, claro. Pero no es la única posible. Alguien puede decir, no, yo propongo que nos identifiquemos, nos distingamos, nos clasifiquemos y lo demás de otra manera. Por ejemplo, ¿por qué no nos identificamos y nos distinguimos y nos clasificamos en función de, en función de la cuestión etaria? Los que tienen más de 22 años y los que tienen menos de 22 años. ¿Cuál es la clasificación correcta?
No hay clasificación correcta. Nos podemos clasificar de muchas otras maneras, los que en este momento están moviendo la mano y los que no, los que tienen el cabello cano y los que no, los que nacieron en Lima y los que no, los que aspiran a no sé qué cosa y los que no. Sigan ustedes, los espere el infinito, porque hay infinitas maneras de identificarnos, distinguirnos, clasificarnos, etc. Pero del modo en el que lo hagamos, depende el orden. Y al hablar del orden, en el terreno político, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de esto que otra gente diría el sistema. Entonces, de ahí la extrema importancia que tiene disputar estas cosas tan elementales. ¿Cómo es que me identifico? ¿Cómo identifico a los demás? ¿Cómo los distingo? Etcétera. He mencionado operaciones muy sencillas, ¿no? Pero de ellas se derivan muchas otras muy complejas, naturalmente, y del modo como ejercemos esas operaciones es que depende el orden en el que estamos. Y si esto empezara a hacerse de otra manera, y no solo lo hago yo, sino que también empiezo a hacerlo el vecino y empiezo a hacerlo el de más allá, etcétera, cosa que también suele ocurrir en la historia, de pronto es que veo que está emergiendo otro orden. Eh, puede ser otro orden epocal, otro orden social, etcétera, ¿no? Así es como ocurre. Pero claro, eso no pasa de la noche a la mañana. Supone tensiones, supone, en fin, una serie de elementos, pero en la medida en que se sea consciente de ello, aquellos que aspiran a otro orden, ¿no? O digamos aquellos que no están de acuerdo con el orden existente, lo primero que tienen que reconocer es que no es el único orden posible. Pues. Más bien, los que se benefician del orden tienden casi naturalmente a naturalizar el orden. ¿No? Es decir, a presentarlo como el único posible, o si no es el único posible, el único sensato. Todos los demás órdenes son disparatados, medio raros, así como es medio raro considerar un apu a la montaña, ¿no? ¿Por qué va a ser raro? Es otra manera de considerarlo simplemente. ¿Y por qué no vemos como raro aquello de considerar la montaña como una res extensa solamente? Es una cuestión de disputa de sensibilidades, ¿no? Eso entendió Gramsci a su manera, claro, y de allí su extrema importancia. Pero algo íbamos a decir sobre el arte y su papel en en cómo es que percibimos el mundo y la vida. Y al hablar de percibir o de percepción, obviamente estoy hablando ante todo de una sensibilidad, porque nosotros en la universidad, en el mundo académico, tendemos a fijarnos sobre todo en el pensamiento, ¿no? En la razón, en el entendimiento. La pobre sensibilidad queda así un poco como de costado, descuidada, ¿no? Pero por lo que he estado diciendo, se entiende que lo que Gramsci estaba haciendo era reivindicar la sensibilidad, ¿no? Como un factor de poder decisivo. Porque yo puedo entender las cosas, pero si mi sensibilidad, di un ejemplo hace un rato, no sé no sé qué tan útil, pero yo puedo considerarme, digamos, un antisistema en el terreno del pensamiento simplemente, pero si mi sensibilidad sigue siendo funcional, soy absolutamente funcional. A través de mí se reproduce el sistema, ¿no? Bien. Entonces el arte por ahí viene a ser un elemento fundamental. Y se me había pedido que dijera algo sobre el Círculo de Frankfurt. Bueno, este es un colectivo de pensadores alemanes básicamente, que aparece en la segunda década del siglo pasado, hace un siglo. El año 1923 se funda en Frankfurt
en la Universidad de Frankfurt, un instituto que se denomina así, Instituto de Investigación Social. Instituto de Investigación Social. Se funda con fondos externos. Alemania estaba en una terrible crisis en ese momento. En 1923 había sido destrozada en la Primera Guerra Mundial, se le había obligado a pagar reparaciones prácticamente impagables, ¿no? Lo cual originó la Segunda Guerra Mundial y el ascenso del fascismo y demás, o lo facilitó por lo menos, como ustedes saben, ¿no? Pero estaba en una crisis terrible. Y este instituto se financia con fondos externos. Dos comerciantes, me parece que eran, eh, solventes, ¿no? Con simpatías socialistas, ¿no? Que decidieron financiar un instituto para que allí se desarrollara el pensamiento marxista, así lo pensaron, ¿no? Y de hecho, del año 23 hasta el año 30, eso fue el Instituto de Investigación Social, ¿no? Y los que allí estaban andaban interesados como en el marxismo más típico de entonces, ¿no? Pero entre el año 30 y 31 hay un cambio. Se hace cargo de la dirección de ese instituto Max Horkheimer, ¿no? Que es un personaje central en esto de lo que después se va a llamar Escuela de Frankfurt, o también se va a denominar teoría crítica. Teoría crítica. Bien, cuando Horkheimer se hace cargo de esto, hay como un visible cambio, ¿no? Tal vez también esto ocurre el año 31, porque entonces el nazismo y el fascismo italiano y otras formas de fascismo en Europa estaban a la ofensiva, ¿no? Y entonces un elemento central de reflexión de esta gente en ese colectivo era el siguiente. Es decir, ¿cómo es que en sociedades eh, digamos, con un alto nivel de instrucción, ¿no? Alemania era una sociedad con un alto nivel de instrucción. Eh, Cuando hablamos de calidad educativa, ahora la calidad educativa del sistema de educación pública alemán era muy alto. Basta recordar la cantidad de científicos, literatos, artistas, filósofos, etcétera, de la Alemania en ese momento, de primer orden. ¿Cómo es la pregunta? En una sociedad así puede, puede estar ascenso la barbarie, representada entonces por el fascismo, claro, que es barbarie, pues, y luego la barbarie se haría más evidente aún, ¿no? En los años posteriores, pero ellos ya percibieron aquello como el ascenso de la barbarie. Algo análogo a lo que de algún modo está pasando ahora, ¿no? Como esta reaparición y hasta ofensiva de un pensamiento ultraconservador, etcétera, que empieza negándole los derechos a las minorías, luego se fija en los derechos de las mujeres. Hace un rato veía no recuerdo de quién era el comentario, pero a propósito de la... era sobre lo de Fujimori, pues, pero los herederos del Fujimorismo son de estos de con mis hijos no te metas, olvidan que Fujimori fue quien puso o por lo menos promovió, me parece, lo del Ministerio de la Mujer, estaba a favor del control de la natalidad de manera poco democrática, dicho sea de paso, pero estaba a favor de aquello, y estos no, total, ¿qué es lo que está pasando acá? Y la persona esta decía, bueno, así es, pues, era Tony Zapata, el amigo de historia, Antonio Zapata.
Él era, que decía, a mí no me va a extrañar que para nada que de aquí a un tiempo estén planteando revisar el voto de las mujeres, porque nunca sabemos hasta dónde puede producirse una regresión, decía él, y me parece que tiene razón. Hay que ver eso con el mayor cuidado, teniendo conciencia de todo lo que significa, ¿no? Bien, eso ocurría entonces. Ellos eran muy conscientes, decía hace un momento, de que se trataba del ascenso de la barbarie, ¿no? Y por eso mismo se preguntan, pero no que nuestras sociedades se enorgullecían de ser la realización del proyecto de la Ilustración. Y ahora recordemos qué era el proyecto de la Ilustración, qué era la Ilustración, ¿no? La Ilustración, junto con el romanticismo, son de las dos grandes corrientes culturales, digamos, que han moldeado el mundo en el que estamos. Estas son las dos grandes corrientes, eh, digamos, culturales, porque son políticas, artísticas, filosóficas, de un amplio espectro, ambas, la Ilustración y el romanticismo, que además más o menos corrieron paralelas, ¿no? Primero la Ilustración, claro, en el tiempo. ¿Pero qué era la Ilustración? Era, Kant lo resume muy bien en un artículo suyo que si no lo conocen, ubíquenlo y léanlo, son unas cuantas carillas y sumamente interesante. Kant, ¿qué es la Ilustración? ¿Qué es la Ilustración? Es una encuesta que él respondió en su época. Esa era la pregunta, ¿qué es la Ilustración? Y él la respondió. Él respondió la pregunta y la respondió de manera clásica. Caracteriza muy bien lo que es la Ilustración. ¿Cómo lo caracteriza? Con una consigna en latín, sapere aude, aude, audacia, ¿no? Atrevimiento, sapere, saber, atrévete a saber, atrévete a pensar por cuenta propia, no permitas más que otro piense y decida por ti. Eso corresponde a una minoría de edad que rebaja tu dignidad. Atrévete a pensar por cuenta propia. Antes, Descartes había dicho al inicio del discurso del método que la razón era la cosa mejor repartida del mundo. Una afirmación de gran alcance. La razón es la cosa mejor repartida del mundo, dice al principio del discurso del método. El buen sentido, dice, pero líneas abajo especifica que se está refiriendo a la razón. Bien, entonces partiendo de esas dos premisas, todos tenemos suficiente razón. Es la cosa mejor repartida del mundo. Y allí está la razón de la que podemos hacer uso. Si hacemos uso de la razón, eso es atreverse a pensar por cuenta propia. Entonces la humanidad accede a su mayoría de edad, se ha emancipado. Es decir, hay un proyecto emancipatorio en la Ilustración. Hay un proyecto emancipatorio en la Ilustración de alcance ecuménico, además, porque se ha partido, o sea, universal, se ha partido de la premisa de que la razón es la cosa mejor repartida del mundo, es decir, todos podemos acceder a hacer aquello, ¿no? Eso es la Ilustración, en lo fundamental. Pero, digamos que, a diferencia del romanticismo, cargó muy fuerte el acento en la razón. Es decir, el elemento, la clave de la emancipación estaba en la razón, en la razón. El romanticismo, en cambio, más bien se interesó por esto que ahora llamamos vivencias, individuales o colectivas. Es decir, las tradiciones, las cosmovisiones, etcétera. Más o menos por ahí el romanticismo. Pero en principio decíamos que la Ilustración eh, invoca la razón, ¿no? Recuerden que en la época de la Revolución Francesa, en el momento de mayor radicalidad, incluso se instauró un conjunto de rituales pues, públicos, laicos, ¿no? Entre ellos el culto a la diosa razón.
el culto a la diosa razón. La razón debería reordenar el mundo. Pero fijémonos aquí en lo siguiente. Esta pretensión de que la razón, o esta exigencia, o esta expectativa de que la razón reorganice el mundo, trae consigo lo siguiente, que el mundo tiene que ser, digamos, rehecho en su totalidad. ¿Por qué? Porque hasta ahora el orden se sostiene no en la razón. Echa mano de la razón, seguro, ¿no? Se sirve de la razón, pero en lo fundamental se sostiene en prejuicios, creencias, hábitos consolidados, etcétera. La razón debe hacer como tabula rasa de todo ello y eh, crear un orden nuevo, un orden nuevo. Eso es un poco la idea. ¿Qué es la idea de revolución? Digamos, dicho sea de paso, ¿no? Que es una idea también típicamente moderna, ¿no? La idea de revolución supone la aspiración a un orden nuevo, ¿no? No a hacer algunos cambios en el orden existente. Eso es reforma, eso es evolución. No, la revolución es un corte, es la aspiración a un orden enteramente nuevo, ¿no? Por esta razón es que antes de la era moderna, en sentido estricto, no hay revoluciones. No confundamos revolución con insurgencia. Los insurgentes medievales no aspiraban a crear un orden nuevo, aspiraban a restaurar el orden que el tirano estaba rompiendo. O sea, el rebelde era el tirano, no los insurgentes. Además, el tirano estaba en rebeldía contra un orden cósmico cuyo autor era Dios. Más legitimidad no podían tener los insurgentes, ¿no? Por esto es que Tomás, recuerdan, y varios otros, Santo Tomás de Aquino, está a favor de la insurgencia, del derecho a la insurgencia. Es para restaurar el orden, no para crear un orden distinto. Eso es típicamente moderno. Esto del mundo nuevo, eso es típicamente moderno, en cualquiera de sus versiones, ¿no? Bien, y el elemento más potente en esa dirección se supone es la razón. ¿No? ¿Qué mayor legitimidad que la de la razón para construir este orden nuevo, ¿no? Eso con la ilustración. Pero el pequeño gran problema aquí es que tendríamos que preguntar, ¿y qué estás entendiendo por razón? ¿Qué es la razón? ¿Están ustedes entendiendo? Habría que preguntarle a los ilustrados, entre ellos Kant, están entendiendo por razón aquello que los griegos decían logos y que se suele traducir por razón frecuentemente, ¿no? Uno los compara y no parece. ¿Por qué? Porque eso que los griegos llamaban logos debía orientar la vida, aquí también diríamos, pero tiene que orientar la vida. No, en sentido estricto no. Vamos, a ver, en el caso de los griegos sí, porque la razón tenía que pronunciarse, y es lo que buscan hacer Platón, Aristóteles y cuanta gente había por ahí. La razón tenía que pronunciarse sobre los fines de la existencia, sobre esto que ahora llamamos la vida buena. ¿En qué consiste la vida buena? ¿Quién debe responder? La razón, pues, eso que ellos llamaban logos. Porque si no puede responder a eso, nos deja huérfanos. Porque en función de qué es que tomamos decisiones y organizamos nuestras acciones y demás, en función de lo que consideramos deseable, pues. Entonces, esto deseable tiene que ser algo, digamos, respaldado por la razón, sustentado por la razón, ¿no? Pero ustedes ya habrán visto, son de ciencia política, ¿no?, que en la era moderna hay un cambio drástico a ese respecto. ¿Cómo conceptúa Hobbes la razón en el Leviatán? Como capacidad de calcular, Lo mismo que Descartes, lo mismo que Locke, todos ellos. Ha habido como una mutación, un cambio en la manera de entender la razón. La razón es básicamente
capacidad de calcular. Y no se calculan los fines, pues, se calculan los medios. Me explico, ¿no? ¿Qué es más racional, ir a Jauja o ir a Arequipa? Los fines no son racionales. Los fines no responden a la razón, sino a la voluntad. ¿A dónde quieres ir? Pues me preguntarían, ¿no? ¿Quieres ir a Arequipa o quieres ir a Jauja? A Jauja, allá. Ahora sí interviene la razón. Una vez que la voluntad ha elegido ir a Jauja, ahora sí viene la razón para aconsejarte respecto a los medios más expeditivos para llegar a Jauja. La razón se ocurre, es lo que la gente de Frankfurt después va a llamar razón instrumental, porque no se ocupa de los fines, sino solo de los medios, de los procedimientos. No sé si el ejemplo sirva, ¿no? Bien, ese es un gran problema, porque, ¿por qué? Porque, ¿y quién pone entonces los fines de la existencia? ¿Quién pone los objetivos últimos? Gente ya en el siglo XX, o un poco antes, Marx quizá, sí, de hecho Marx, pero luego gentes como Nietzsche, Heidegger, Freud, etcétera, dirían los objetivos los pone la voluntad. Nietzsche diría la voluntad de poder, esta que aparece tan visible en el mundo moderno, todo lo quiere someter, ¿no? La lógica del mundo moderno apunta a convertir, decíamos hace un rato, todo en recurso administrado, sometido a la planificación, a procedimientos que se guían por criterios de eficacia y de eficiencia, etcétera, ¿no? Eso es lo que está al mando. Lo que está al mando es una voluntad de poder. Ahora, habría que decir si al servicio de la vida, en el discurso freudiano, si erótico, porque para él el erotismo es la expansión de la vida, ¿no? O tanático, es decir, o al servicio de la muerte. Cuando los de Frankfurt están pensando en esto, la Primera Guerra Mundial, donde murieron millones de personas, y la que ya venía, que estaban respondiendo en los hechos. En fin, pero los de Frankfurt, digamos, lo que hacen es evaluar esto. ¿Qué había en la Ilustración que pese a que de inicio se presenta como un proyecto emancipatorio, un proyecto que apela a la razón, a la universalidad de la razón, etcétera, a lo universal, no a lo particular, ¿no? ¿Qué es lo que había en la Ilustración para que haya conducido eh, eh, a formas de convivencia, digamos, cada vez más violentas, ¿no? Cada vez más violentas, cada vez más represivas, ¿no? Los de Frankfurt están, como Freud, ¿no?, que es uno de sus referentes, están de acuerdo con que, decía Freud que la cultura supone pues un grado de represión. Por ejemplo, represión de los instintos, ¿no?, que al ser reprimidos brotan, pero brotan sublimados, es decir, brotan de manera culturalmente aceptable y productiva, ¿no? Pero el mismo Freud era consciente de que eso hasta cierto grado. Cuanto mayor la represión, pues va a tender a producir patologías. Puede terminar produciendo patologías colectivas, digamos, ¿no? Tenía en mente. Pero, ¿no?, asumirían que un cierto grado de represión es hasta tal vez inevitable. El tema era allí, pero ¿hasta qué punto? Digamos, ¿dónde empieza el umbral a partir del cual o con el cual ya estamos ante grados innecesarios de violencia, ante grados innecesarios de represión, ¿no? Y puesto que los de Frankfurt reflexionan en un momento en el que lo que hay es, o ya está a la vista,
esto que ellos denominan sociedad industrial avanzada, con un alto nivel de productividad, de eficiencia, por tanto. Esta reflexión se dirige precisamente hacia la lógica de la eficiencia, de la productividad, ¿no? Es decir, a una lógica, o más bien a una sensibilidad, por la cual está fuera de toda discusión que la producción tiene que seguir creciendo y creciendo y creciendo. Y la productividad tiene que seguir aumentando y aumentando y aumentando. Todos entendemos que si la producción aumenta, tiene que aumentar el consumo, ¿no? Porque se tiene que consumir lo producido, pues, ¿no? Y todos entendemos que si el consumo aumenta, aumenta también pues el desecho, en fin, todo algo de lo que ahora nos podemos percatar en mayor medida, ¿no? Pero eso es, ¿en qué sentido es que nos referimos a aquello como un orden racional, ¿no? Si, eh, si esto viene a ser algo así como un fin en sí mismo. Este es el tema, ¿no? Entonces su crítica está dirigida a las sociedades industriales avanzadas, ¿no? Y cuando digo crítica, eh, es jerga filosófica. Es jerga filosófica. O sea, es un término que viene de Kant, ¿no? Recuerdan, Kant escribió 3 críticas: la crítica a la razón pura, la crítica a la razón práctica, la crítica al juicio. ¿Qué significa crítica en cada uno de esos 3 textos? Lo que significa es una manera de pensar que, a diferencia del positivismo, eh, el positivista dice, bueno, la realidad última está constituida de hechos, que corresponde con los hechos reconocerlos y luego explicarlos, básicamente. Y entiende por explicación generalizar lo que suele ser recurrente en los hechos, el comportamiento más recurrente en términos de leyes, etcétera, ¿no? Eso es el positivismo. En la tradición crítica, en la que se ubica Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Marx luego, lo de Frankfurt después, etcétera, esa es otra manera de pensar. Para ellos, ahí están los hechos, ciertamente, pero lo que importa ante todo es comprender, voy a usar jerga kantiana, las condiciones de posibilidad de esos hechos. Las condiciones de posibilidad de esos hechos. Es decir, cómo es que son posibles estos hechos. Y eso supone algo así como asombrarnos pues de los hechos, cosa que normalmente la gente no hace. La gente está familiarizada con los hechos, los da por hechos, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo es una actitud de asombrarse ante los hechos? Por más cotidianos que sean. En principio, ¿es posible? Es posible, claro. Es posible ver las cosas de una manera tal en que resultan asombrosas. Entonces estoy pensando, creo que se hizo viral un chico que en las imágenes ahí en la red está en el tren que va a Villa El Salvador, asumo, ¿no? Pues el otro creo que todavía no funcionaba y de pronto está ahí con su celular, ¿no? Y hay un cuy que aparece por ahí y el chico se asombra, de inmediato saca las imágenes y dice algo así como, Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? La frase se hizo viral. Claro, no es muy usual que un cuy esté andando por el tren, ¿no? Le asombra, le llama la atención y se hace preguntas sobre cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible que un cuy esté andando en el tren? Bueno, ya podemos conjeturar, a alguien lo estaba llevando, se le ha escapado o lo que fuera, ¿no? Pero algo lo hizo posible. Bien, el pensamiento crítico atiende a aquello que hace posible los hechos. O sea, es de alguna manera un tipo de pensamiento radicalmente histórico, porque está asumiendo que los hechos, cualesquiera,
son posibles cuando hay ciertas condiciones. Cuando hay ciertas condiciones, ¿no? En ausencia de esas condiciones, no se van a dar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Se trata de averiguar aquello, ¿no? Y en el caso de la gente de Frankfurt, digamos que interesa comprender la racionalidad que hace posible estos hechos. Pero aquí estoy usando la palabra racionalidad, que tiene que ver con sensibilidad, ¿no? También, ¿no? O sea, tiene que ver con una forma, ya lo decíamos hace un rato, de organizar la existencia. Bien, entonces, a ver, eh, dos personajes, voy a tratar de ser breve ahora sí, me estoy fijando en que son las 5:15 y la idea es más bien conversar, ¿no? Dos personajes destacables en la Escuela de Frankfurt con respecto a la relación entre el arte y el pensamiento crítico son, yo diría, Theodor Adorno, por un lado, y Walter Benjamin. Creo que son los dos más destacables. Los demás también se han ocupado de esto, pero destacan más por otras cosas que por esto, ¿no? Ambos, tanto Adorno como Benjamin, están muy interesados en el arte como como un elemento, o en la experiencia artística como una dimensión de la experiencia estética, digamos en general, como una dimensión de la experiencia, con una particular capacidad de, digamos, hacernos sentir los límites del mundo en el que estamos y simultáneamente hacernos entrever posibilidades alternativas que este mundo, este orden, está reprimiendo, ¿no? En ese sentido les interesa lo del, lo del arte, es decir, como algo irreductible a lo sistémico, ¿no? Eh, Se ha hecho notar, por ejemplo, que Adorno ha escrito como María Teguequín, por lo general o casi íntegramente, utilizando el formato ensayo. Incluso el último texto suyo, que parece tener pretensiones sistémicas, un texto que justo se titula Teoría Estética, ¿no? En el fondo son un conjunto de ensayos, veintitantos ensayos, ¿no? En el fondo es así, ¿no? Notemos aquí, ya que menciono lo del ensayo, que el ensayo es pues una manera, digamos, provisional, ya desde el nombre da cuenta de una manera provisional, fragmentaria, más bien intuitiva, de abordar un asunto, ¿no? Eh, y dicho la obra de Adorno, en este caso, se caracteriza por esto, pero no como una falla, sino como algo deliberado, pues se caracteriza, digamos, por su fragmentariedad, ¿no? 12 secciones tiene el texto Teoría Estética, cada una de ellas es una suerte de ensayo, ¿no? Es que concibe la realidad como algo más bien fragmentario, móvil, nada, por ahí está como surgiendo algo que después se va a llamar, y que tiene varias versiones, teoría de sistemas. Teoría de sistemas, es decir, una visión de las cosas sistémica, ¿no? Cuando hablamos de sistema, ya estamos hablando, es jerga cibernética, o se vincula con la cibernética. Ingeniería de sistemas se llama en San Marcos, la facultad que se ocupa de esas cosas, ¿no? Cuando hablamos de sistema, estamos hablando de algo que tiene la capacidad de autorregularse, de reproducirse, digamos, solo, ¿no? Un típico sistema puede ser
la refrigeradora, que se prende y se apaga, tiene un termostato, creo que así se llama, al interior, que está midiendo la temperatura y en función de un umbral de frío o no, prende o apaga aquello que activa pues, el mecanismo, ¿no? No es necesario que uno esté corriendo a prender y apagar, eh, funciona solo, ¿no? Eso es un típico sistema. Marx ya antes, en realidad, Adam Smith había eh, presentado una imagen del orden capitalista como un orden sistémico que no solo se reproduce, sino que se reproduce de manera ampliada. Entonces, Marx en particular hablaba de una reproducción ampliada del capital, es decir, el capital existe a condición de crecer, tiene que crecer, hay algo así como una adicción al crecimiento, no puede parar, ¿no? Sería materia de otra explicación, ¿no? Pero eso es un elemento sistémico, digamos, en el caso del capital. Decía que por entonces se multiplicaron las reflexiones sobre cómo funciona un sistema y lo que ellas luego terminan destacando sobre todo es que todo sistema tiene algo así como un entorno. El entorno siempre es como más complejo, el sistema es como más simple y esa simplicidad relativa, claro, ¿no? del sistema con respecto al entorno, lo que esa simplicidad hace es algo así como reducir complejidad. Es decir, todo lo que ingresa al sistema es como simplificado o adquiere entra dentro de un orden. Pues. O sea, lo que hay en el entorno es siempre como que excede ese orden, ¿no? Pero podríamos preguntarnos, entonces, si hay sistemas, subsistemas, el sistema mayor debe ser, pues, el mundo, entendido como totalidad, ¿no? Los teóricos de sistemas dirían, no, no, el mundo no es un sistema. El mundo es el entorno último de todo sistema posible. Lo que quiero decir es que la propia teoría de sistemas, y antes toda una discusión en lógica y en matemática, ubican el teorema de Gödel o las paradojas de Bertrand Russell, en fin, todas ellas estaban yendo en dirección de mostrar que en realidad no hay sistema absolutamente autocontenido, que es una conclusión que, como acabo de decir, viene de las matemáticas, de la lógica, pero que yo diría tiene un sentido libertario, no en el sentido de que ahora se usa la palabra libertario, que le están utilizando los ultraconservadores, en el sentido original, emancipatorio. Tiene un sentido de gran alcance en esa dirección, porque lo que está diciendo es, no hay sistema que se cierre absolutamente, por algún lado está abierto, por algún lado permanece abierto, y por ese lado, digamos, puede cambiar, pues, ¿no? Bien eso. Entonces, volviendo a coger el hilo con Adorno, decía que él tiene una visión como fragmentaria de lo real, que justamente en esta dirección no se deja, se resiste a ser encerrada por un sistema. Por más sofisticado que sea este sistema, que ese sería el caso de las sociedades que ellos llaman industriales avanzadas, ¿no? Y justamente esa dimensión, digamos, de apertura aparece muy bien graficada por la experiencia de la belleza. A ver, empezando porque tendríamos que preguntarnos qué es la belleza. ¿Qué es la belleza? Notan ustedes que es una pregunta por su forma parecida a qué es un triángulo, pero bastante diferente, ¿no? Porque la pregunta de
a la pregunta de qué es un triángulo, la respuesta va a tener que ser unívoca, válida para todos, ¿no? Es una figura de tres lados que se cortan entre sí y se acabó toda discusión. ¿O quién puede decir otra cosa? Pero con respecto a qué es la belleza, intuitivamente, todos comprendemos que la pregunta es problemática. No hay una sola manera de entenderla. Y si se trata de comprender, digamos, cómo es que se experimenta, qué es lo bello, o qué significa valorar una obra como bella, digamos, hay dos grandes opciones posibles. Una que, digamos, remite a la subjetividad, ¿no? Eso depende de las vivencias, por eso en esa dirección estaría un poco el romanticismo. Depende de las vivencias y las vivencias son pues siempre muy distintas, ¿no? O sea, son plurales, ¿no? La otra posibilidad es remitir la experiencia de belleza o la noción de belleza a una concepción de la belleza o del arte, más bien como rígida, ¿no? Esto último sería, digamos, el clasicismo. Lo otro sería, acabamos de señalarlo, el romanticismo. La tradición ilustrada habría producido un clasicismo. El mismo Kant se ubicaba en esa tradición, ¿no? A él se le ocurrió dar una caracterización de la belleza, de la experiencia de la belleza interesante, ¿no? Dijo que habló de un subjetivismo universal, que parece contradictorio, ¿no? O sea, parece como si habláramos de la cuadratura del círculo. Si es subjetivo, no puede ser universal, pues. La subjetividad es siempre particular, ¿no? Eh, pero decía que había una subjetividad universal en la experiencia de la belleza, Kant. ¿Por qué? Porque hacía notar algo que es de hecho sorprendente, ¿no? Cuando, cuando uno afirma o siente que algo es bello, una situación, una persona, una acción, lo que fuera, es bella, evidentemente es una vivencia, ¿no? Es algo subjetivo, pero al mismo tiempo hay algo así como la pretensión implícita de que tiene que ser bella para todos, este, de que tiene que ser bella para todos, así como que tendría que serlo para todos. A esto se refería un poco Kant, ¿no? Y él, claro, vinculó esto con la razón. Kant era, pues, al fin y al cabo, era un ilustrado, ¿no? O sea, alguien en quien la razón tiene un peso decisivo, aunque, bueno, está su crítica a la razón práctica, pero bueno, en principio énfasis está puesto en la razón. Gente como Adorno y el mismo Benjamin, tal vez por esto, se fijaron en la tradición que estaba corriendo ya de manera paralela, la mencioné más de una vez ahora, el romanticismo. Creyeron que en lo dicho por el romanticismo sobre el arte, y sobre la belleza en general, había algo que podía ser como si no un antídoto, por lo menos un contrapeso, digamos, a esa otra lógica que había conducido, lo decíamos hace un momento, a la razón instrumental, es decir, al imperio de la razón instrumental, de una razón que se ocupa de la razón, digamos, que, que proclama su imperio en principio, pero que al mismo tiempo es una razón estrictamente instrumental, ¿no?
Después ya reflexionando sobre el nazismo, por ejemplo, sobre los campos de concentración en particular, gentes como Adorno dirían que eso habría venido a ser un ejemplo acabado, es un ejemplo notable de razón instrumental, ¿no? Porque no discute los objetivos, sino básicamente el administrador, digamos, del campo de concentración, tenía una orden que debía cumplir y a él básicamente le correspondía deliberar sobre los medios para cumplirlos de manera más expeditiva. O sea, que actuaba de manera racional, absolutamente racional, con una eficiencia fuera de toda discusión. Pero claro, algo nos dice que eso no es racional, que hay una irracionalidad. Pero en ese caso, eso que sentimos, si sentimos aquello, nos obliga otra vez a preguntarnos, pero ¿de qué razón estamos hablando? Si la razón es capacidad de calcular, básicamente, este es un sujeto que calcula con absoluta eficiencia eh, y bueno, y todo lo demás, ¿no? Eh, Decía que se fijaron en la tradición romántica por varias razones. Por ejemplo, porque en el romanticismo, pensemos en el arte romántico, digamos la pintura romántica, ¿no? Puede ser Turner, por ejemplo, que pinta, ¿han visto marinas, cosas así? Por lo general los románticos tienden a pintar paisajes, también rostros, en fin. Pero pensemos en los paisajes, ¿no? Si ustedes buscaran, no me voy a demorar en ponerme a buscar ahí en la red y compartir pantalla y lo demás, pero si luego buscan por ahí pintura romántica, van a ver que pintan el paisaje de manera que el paisaje parece tener personalidad. Eso es lo destacable, digamos, en la pintura romántica. El paisaje cualquiera que fuese, eh, muestra como un temperamento, una personalidad. Eso les ellos, como tal vez hayan visto ya, por ejemplo, hablar del espíritu de los pueblos, como que cada pueblo tendría un temperamento y este temperamento vendría a ser algo así como la expresión de fuerzas telúricas, vinculaban el espíritu de un pueblo con la tierra. Digamos, el alemán es lacónico, ordenado, mientras que el italiano es hablador, expansivo, porque en el Mediterráneo hay sol pleno, en cambio en el norte hay brumas, más o menos en esa dirección, ¿no? Pero lo que interesa tanto a Adorno como a Benjamin, sobre todo a Benjamin, es la reivindicación allí en eso que ellos están llamando espíritu del pueblo o el temperamento de la naturaleza, de una dimensión, digamos, no reductible a eso que Descartes había llamado res extensa, pues, ¿no? Y que fue el modo cómo se entendió en general el mundo, la ciencia moderna clásica, hasta por lo menos inicio del siglo XX, porque lo que viene luego con una serie de revoluciones, claro, que ocurren en la ciencia del siglo XX, teoría cuántica, teoría de la relatividad, teoría de sistemas, teoría genética, etcétera. Eso es otra historia, que ya más tiene que ver con la discusión contemporánea. Pero hasta entonces, la manera de ver la naturaleza, el mundo, era siguiendo el patrón de un mecanismo. Pues es algo mecánico, digamos, gobernado por la ley de la inercia, que es un principio básico de la física mecánica, ¿no? Y los románticos están, a ver, lo diré de esta manera, están como más cerca a una sensibilidad que no era moderna, pues, estoy pensando en la sensibilidad animista. ¿Qué es esto de la sensibilidad animista?
el que al mirar la montaña lo ve como un sujeto con el cual puede comunicarse, etcétera, ese es un animista. O sea, está asumiendo que la montaña tiene un temperamento. Hay montañas que son chúcaras, otras que son más bondadosas, etc. Ese es un animista, ¿no? Hay como un trasfondo animista en el romanticismo, claro. Y va por el lado, decíamos, de la reivindicación de las vivencias, por ejemplo, ¿no? Benjamin, al pensar en el arte, luego, eh, dice cosas muy interesantes sobre el arte, ¿no? Sobre todo reflexionando sobre el arte, dice él, en la época de su reproductibilidad técnica. ¿A qué se refiere con ello? Desde muy temprano la imprenta, daguerrotipos, y otros mecanismos que luego se fueron incrementando, digamos el cine contemporáneo, el video, en fin, hicieron posible la reproducción de lo que hasta entonces era la obra de arte única, singular, eh, digamos, eh, eh, la Santa Cena, ¿no? Está allí, ¿no? Quien quiera verla tiene que ir hasta donde está, y porque no hay otra, ¿no? Pero en la época de la reproductibilidad técnica pueden haber distintas copias en múltiples formatos, en video, en impreso, en polos. Me puedo construir un polo con la Santa Cena. De manera que, dice Benjamin, la reproductividad técnica del arte lo que ha hecho es poner en cuestión su aura, el aura del arte, ¿no? ¿Qué es el aura? Han visto estas, a propósito de pinturas, hasta el Renacimiento, ¿no? Cada vez que se representa un santo, un apóstol, y obviamente a Jesús o a María, qué sé yo, aparecen como una especie de halo en torno a la cabeza, ¿no? Eso es el aura, digamos, algo que los hace brillar, que los hace diferente de todo lo demás, de todos los demás. En la obra de arte habría aquello, habría aquello. Y dice Benjamin, eso tiene que ver con que las obras de arte se originaron en el pensamiento mágico y en los actos rituales, en lo cual seguramente tiene razón, parece tener razón, ¿no? Las primeras obras de las que nosotros decimos son obras de arte, sí, pues parecen haber tenido un sentido ritual, ¿no? Estas Venus antiguas, las pinturas en las cavernas antiguas, etcétera, ¿no? Reconoce esto. Hay una relación entre eso que el arte busca expresar y esa dimensión, llamémoslo de sacralidad, ¿no? Que se presenta en los actos rituales. La reproductibilidad técnica del arte, acabo de decir que puedo ponerme la Mona Lisa, la puedo poner aquí en mi polo, me la mando a estampar y estoy caminando por ahí en la combi con la Mona Lisa. La he sustraído a este aura que tenía y que le daba como un valor particular. Pero Benjamin dice, está muy bien eso, está muy bien porque acerca el arte, la posibilidad de entrar en contacto con el arte, a mucha gente que de otro modo no habría podido. No todos podemos pasar pues por el Louvre, ¿no? No todos. Entonces, ve en esto algo así como una saludable democratización del arte, pero al mismo tiempo ve que bien que lo del aura, digamos, se debilite en esta dirección, pero el problema está en que cuando eso entra en una lógica de consumo, básicamente,
Fíjense que cuando hablamos de consumo estamos hablando de una actitud pasiva, de una actitud puramente receptiva, pasiva. Quien participa en un ritual participa de manera activa, participa de manera activa, ¿no? Eh, Doy un ejemplo de lo de la pasividad del consumo. Estamos en, digamos, hay un auditorio ahí, salen los artistas. ¿A dónde salen? A la escena, ¿no? Nosotros estamos ahí en las bancas, las butacas, lo que fuera, y hay una clara diferencia entre el artista y nosotros que no somos artistas, ¿no? Nosotros básicamente consumimos lo que ellos van a producir. A lo sumo podemos aplaudir para dar nuestro asentimiento, o podemos lanzar tomates o pifias, pero más no, porque ellos son los artistas, nosotros no. En realidad, eso es absolutamente discutible, ¿no? Todos somos artistas, todos, ¿no? Si entendemos por arte, digamos, la capacidad de producir algo que es, vamos a decirlo así, artificial, ¿no? Este cuarto es algo artificial, no existen cuartos en la naturaleza, no existen mouses, no existen papeles, etcétera, ¿no? Entonces hablamos del arte de la construcción, el arte de la textilería, el arte de la jardinería, el arte de la palabra, etcétera, ¿no? Entonces, todos participamos de esta dimensión, pero normalmente, normalmente en el mundo moderno, ¿no? En el mundo moderno. Y de manera intensa con la industrialización, tendemos a ser básicamente consumidores pasivos, ¿no? Y entonces es como que Laura ha sido, no es que se haya debilitado, sino que ha sido como triturado, diría Benjamin. Y ahí sí hay un problema. Hay un problema porque sería como que el elemento de la experiencia estética, o de la experiencia del arte, de la experiencia del arte, que no se deja reducir a ningún esquema, a ningún orden, es el que ha sido prácticamente cepillado, tajado, y el arte ha pasado a ser estrictamente mercancía, ¿no? Voy a dar un ejemplo, no sé si me ocurre algo análogo. Eh, digamos, a ver, pensamos en un ícono antisistema, o de lo que es antisistema, el Che Guevara, ¿no? Era un sujeto típicamente antisistema. Estuvo en, en Guatemala peleando contra la intervención norteamericana, luego estuvo en Cuba, triunfó la revolución y ya era ministro de Economía, pero abandonó todo esto. Se decía que estaba en el África, apareció por Bolivia y bueno, eh, ya, pero la imagen del Che, la famosa foto que le sacó Kolda, me parece se llamaba el fotógrafo aquel, puede ahora permitir al sistema capitalista aumentar su productividad, porque va en polos, stickers, llaveros, tazas, en lo que sea, y pasa más bien a incorporar mayor valor a la mercancía. Sí, como que ha sido asimilado totalmente. Ya, algo análogo, nota Benjamin, ocurre con el arte, cuando las posibilidades que abre, ¿no?, su reproductividad técnica quedan enteramente uncidas a la lógica, a la lógica del mercado, ¿no? En lo de Adorno, hay un conjunto de reflexiones sobre el arte que van en una dirección análoga. Habían cuestiones muy puntuales, por ejemplo, en esto del carácter democratizador de la reproductibilidad técnica, en que discrepaba con Benjamin, es verdad. Tal vez porque Adorno con Horkheimer, a diferencia de Benjamin,
se habían ido pues huyendo del nazismo a los Estados Unidos y pudieron ver, se supone, en los Estados Unidos como el cine, por ejemplo, podía ser un instrumento estrictamente de diversión. Y la palabra diversión para Adorno pasa a tener connotaciones de aquello que nos divierte, pues, o sea, nos mm, dirige nuestra mirada en otra dirección. O sea, como que nos eh, eh, debilita el pensamiento, más que el pensamiento, el sentimiento crítico, eso que él llama pensamiento negativo también, ¿no? Por ahí habían algunas discrepancias, efectivamente, con lo que decía de Benjamin. Pero quisiera señalar ya, ahora sí, para conversar, creo que me he detenido mucho en las partes previas, este, pero no quiero abusar del tiempo más. Un elemento que yo destacaría en lo que dice Adorno sobre el arte, particularmente, es que para él, y esto lo ha tomado también del romanticismo, eh, la obra de arte tiene un valor intrínseco. ¿En qué sentido? En el sentido de que no se deja reducir a las intenciones de nadie, ni siquiera del autor, ni siquiera del autor. Es decir, ¿qué intención tuvo Cervantes cuando escribió El Quijote? Se dice que lo que quería básicamente era ridiculizar los libros de caballería, que entonces, supongamos que sí, vamos a suponer que sí. Pero es claro que es lo que menos importa del Quijote ahora, ¿no? En realidad porque es un libro universal, un libro se ha convertido en una novela clásica, ¿no? Cuando hablamos de clásico es que estamos hablando como de modélico, ¿no? Viene a ser como un modelo. Pero ¿qué cosa hay ahí de modélico? Podría ser, por ejemplo, estos tipos humanos, ¿no? A su manera, ambos tan entrañables, ¿no? El Quijote, por un lado, el pobre Sancho, por otro lado, podría ser, digamos, ¿no? ¿Eso estaba en la intención de Cervantes? Supongamos que no. Al margen de sus intenciones, una vez que creó al Quijote y a Sancho, estos empezaron a andar por su cuenta y seguirán andando por su cuenta. Y su riqueza consiste en que siempre el lector puede encontrar incitaciones, puede encontrar, digamos, elementos que lo conmueven en el sentido de preguntarse por el sentido de la vida, que ya de por sí es lo nuclear en la actitud que hace un rato decíamos crítica, ¿no? Porque el que está totalmente absorbido, digamos, por el orden, no se pregunta, asume que hay un sentido. Entonces, esto peculiar de la obra de arte, de tener algo así como vida propia, le llama la atención. Porque por una parte podemos leer las obras de arte como un documento de la época. Toda una época, todo un mundo se expresa en la obra de arte. Pero al mismo tiempo, por lo que acabamos de decir, eh, ese mundo, esa época, no agota las posibilidades de la obra de arte. Entonces la pregunta, ¿qué hay en la obra de arte que no se deja atrapar por ningún orden? Siempre es como que puede llevar más allá. Eso le interesaba a Adorno particularmente. Y por eso creía, también Benjamin, claro, que había en la dimensión estética un elemento crítico de gran potencia, porque al final la razón en la que confiaba la ilustración, recordábamos hace un momento, termina siendo, puede terminar siendo funcional a un orden determinado. Al mundo moderno, por ejemplo, en su forma de razón instrumental. Pero la experiencia de la belleza, termino mencionando un libro, ¿no?
Es Fernando Sabater. Fernando Sabater. El libro se titula Las preguntas de la vida. Se lo pueden bajar, está en la red. Fernando Sabater, Las preguntas de la vida. Allí recuerdo que hay un capítulo que trata del arte justamente. El escalofrío de la belleza, así se titula. El escalofrío de la belleza. O sea, ¿qué hay en la experiencia en la experiencia estética en general? El mismo Sabater dice que no se reduce a la belleza, más allá del título que puso al capítulo. ¿Qué hay en la experiencia estética que trasciende lo inmediato, ordenado, sistemático, en fin? En ese sentido les interesaba, porque al fin y al cabo, ahora sí termino, era, decía, una escuela, la escuela de Frankfurt, que por un lado buscaba algo así como renovar la plataforma del espíritu crítico, del pensamiento crítico. Y por otra parte, eh, estarían de acuerdo con Gramsci en eso que empezamos diciendo y que nos ha llevado una buena parte de tiempo, ¿no? Estarían de acuerdo en que en realidad la fortaleza de un orden de dominación en este caso, depende de la sensibilidad, de que, eh, de que ha sido interiorizada una forma de sensibilidad que hace posible que ese orden se reproduzca. El arte siempre como que excede toda domesticación de la sensibilidad. Esto es un poco en esa dirección va, ¿no? Bueno, tal vez más bien todavía podemos conversar. Igual yo estoy a disposición. Me detengo aquí. Sí, bueno, muchas gracias, doctor, por A su ustedes. presencia. Antes de pasar a las preguntas, porque me parece que hay una pregunta en el chat, podemos, sí, podemos tomar la foto protocolar para tener de recuerdo para subir a nuestras redes sociales, así podemos tomar una foto antes, sí. Si pudieran prender sus cámaras, por favor. Yo que ando bien despeinado porque no tuve tiempo ni de... Me pondré un gorro. Está Ya. bien, profesor. Sí, vamos prendiendo nuestras cámaras, por favor. Se los agradecería mucho. Listo, Milena, ya está. Muy bien. Listo. Gracias. Ahora sí, pasaremos a las preguntas. Me parece que hay una pregunta en el chat. A ver. Ah, ya. ¿Cómo han contribuido las políticas culturales peruanas en esto de la hegemonía? Es lo que he alcanzado a ver, ¿no? Primero, claro, hay varias cosas ahí implícitas que invitan a la discusión, ¿no? Eh, lo primero, supongo, es si hay políticas culturales. Y lo segundo, si lo hay, ¿en qué sentido son peruanas? Porque se han aprobado en el Perú, ustedes saben, el, hay muchas cosas que se pueden aprobar en el Perú, decidir aquí en el Perú, pero, eh, pero ser bastante, digamos, antinacionales, ¿no? Ahora sobre esto yo no sé mucho, no soy un especialista ni mucho menos en políticas culturales, ¿no? Por lo general de esto se ocupan los amigos de ciencias sociales o en mi facultad quizá la gente de literatura o de arte.
Pero hasta donde yo alcanzo a ver, digamos, en todo caso puedo opinar sobre lo del último periodo, porque las cosas son tan precarias entre nosotros, por eso ponía en duda si cabe hablar de políticas, por lo menos algunas que se mantengan suficientemente en el tiempo, políticas culturales. Pero las que tenemos en el último tiempo, como todo al parecer, excepto quizá el modelo económico, pues, que viene desde los 90 y además vino desde fuera, el llamado consenso de Washington, ¿no? Excepto ello, todo lo demás se caracteriza por la precariedad, la improvisación, ¿no? No vieron a la hasta hace poco ministra de Cultura manejando tan improvisadamente las cosas que había un festival de cine en Católica y ella fue allá, ni cuenta se daba de que en realidad la gente la percibe como alguien que ha dado su asentimiento a la práctica destrucción del cine nacional, cuando el Ejecutivo no observó la ley aprobada en el Congreso que, que priva, digamos, a la gente con tanto esfuerzo se dedica a hacer cine en el país, de fondos mínimos que por lo menos antes estaban ahí disponibles, ¿no? Entonces, eh, por esta razón es que no creo que haya algo así como una política cultural eh, sostenida en el tiempo, reconocible por ello, que haga la hegemonía o que sostenga la hegemonía entre nosotros, ¿no? Nuestra institucionalidad en general es bastante precaria, ¿no? Eh, a veces da la impresión de que se sostiene más por ausencia más bien o por debilidad en todo caso de alternativas que por la fortaleza, el reconocimiento, la legitimidad de lo que hay, ¿no? Y tal vez por eso, justo como empezamos diciendo, frecuentemente cuando ellos se ponen en evidencia, recurren pues a la fuerza, a la fuerza bruta, como ocurrió hace un año, ¿no? Entre nosotros también, por eso es doblemente ofensivo a la universidad que las señales que ha emitido la rectora en los últimos días, ¿no? Ya permitió hace un año que la policía ingresara al campus universitario y humillara, apalear a peruanos que lo único que estaban haciendo era defender el Estado de Derecho, como corresponde a todo ciudadano, ¿no? Eh, Ese solo hecho, el que frecuentemente asoma más bien la fuerza, da cuenta, creo yo, más bien de una debilidad de lo que tenemos en términos de hegemonía, ¿no? Ah, tenemos otras cosas en el, en el chat, a ver, voy a fijarme. Ya, pero el romanticismo y la ilustración rige a nivel de un pensamiento occidental, que como dice, con respecto a la razón, aparece por creencias. La doctora Luisa Elvira Belaúnde en su libro, perdón, Sexualidades Amazónicas, la razón en las cunas selváticas proviene de lo fluido, la sangre, el semen, la saliva, etcétera, y que esto también viene del corazón y no del cerebro. Entonces podríamos considerar que también estamos creando un nivel cultural de pensamiento en base a todas las culturas. Sí, claro, o sea, el Perú es un país culturalmente diverso, es una característica muy saltante entre nosotros y no de ahora, desde cuando se tiene noticias, ¿no? Y hay múltiples sensibilidades, claro, ¿no? A las que hace referencia Luis Elvira, las sensibilidades, cosmovisiones amazónicas hacen parte de esa diversidad. Y de hecho allí están operando otras formas de racionalidad, ¿no? Así como también cabe hablar de racionalidades andinas, por ejemplo, que
son distinguibles en cuanto a la racionalidad, con relación a la racionalidad moderna. Lo que hay es una coexistencia precaria y, claro, en términos de, como diría Luisa Elvira, de subalternidad. Sí, eso hay. A ver, la pregunta de María José ya acabamos de verla. Sí, bueno, entonces muchas gracias por su comentario, por su participación en esta ocasión y en nuestra sesión académica. Eh, Nos ha dado luces sobre lo que ha sido este tema de arte y hegemonía y vinculándolo con la Escuela de Frankfurt. La verdad es que ha sido eh, bastante esclarecedor, ¿no? Y bueno, una vez más agradecemos a los que se han quedado aquí, los que están presentes y los que han estado a través de todas nuestras sesiones. Si quieren enterarse más sobre nuestras próximas sesiones, nuestros próximos eventos académicos, más difusión cultural, artística y política, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en nuestro canal de difusión de WhatsApp, ¿no? Muchas gracias nuevamente a todos y que A tengan ustedes, gracias y muchas felicitaciones gracias. nuevamente. Muchas gracias, profesor. Bien, bien, nos vemos. Nos vemos.